A continuación le vamos a dar la bienvenida a este segundo webinar. La maestra Irene Levi Mustris. ¿Me oigo sin micrófono? Sí. Ok. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a este webinar. Yo le agradezco mucho al Instituto Federal de Telecomunicaciones la invitación, a Alfonso Hernández Maya, a la coordinación del usuario por invitarme a este webinar en este tema por demás importante. Un reto tratar de transmitirles en mi visión lo que es esta reforma en telecomunicaciones y los derechos del usuario, cómo han cambiado. Les decía también que son 2 horas que pueden ser muy pesadas o no tan pesadas y un poquito va a depender de ustedes, por lo tanto, bienvenidas sus preguntas, bienvenidos sus comentarios. Aquí me van a levantar la manita cuando haya una pregunta, entonces la idea es interactuar durante estas 2 horas de plática y no es que nos vamos a esperar hasta el final para hacer las preguntas, ¿no? Desde luego comentarios y hasta críticas, espero que sean buenas todas, pero hasta críticas son bienvenidas. Vamos a arrancar. La presentación no es muy larga, la idea es, esta presentación la diseñé más con infografías, más con bullets, para no hacerla tan aburrida, y me dedicaré a platicarles sobre estos temas que he elegido. Hablar de derechos de los usuarios y la reforma en telecomunicaciones nos puede llevar todo un curso. Podríamos hacer un diplomado, una especialización. Entonces, la idea del día de hoy es tener un paseo general por este ecosistema nuevo que nos ha planteado la reforma constitucional en telecomunicaciones del año 2013, y la idea es puntualizar temas que me preocupan, que me llaman la atención, y desde luego manifestar las oportunidades y retos que hay en esta materia hacia el futuro, ¿no? Vamos a ver en general, cuando hablamos de servicios de telecomunicaciones, vaya que ha habido confusiones entre el tema de si el sector de telecomunicaciones, de si los servicios de telecomunicaciones. Entonces, pues, si vamos a hablar de usuarios de telecomunicaciones, pues vamos a empezar diciendo cuáles son los servicios de telecomunicaciones. Bien, tenemos a la telefonía móvil, a la telefonía fija, acceso a internet y la televisión de paga. Importante, el servicio de televisión abierta y radio abierto no forman parte de los servicios de telecomunicaciones y, por lo tanto, tampoco forman parte del sector telecomunicaciones. Recuerden ustedes que cuando se dio a conocer la decisión de preponderancia y toda la polémica que hubo al respecto, se dividió en 2 grandes sectores, sector telecomunicaciones y sector radiodifusión. Entonces, en la cajita de sector telecomunicaciones metemos aquellos servicios que son de paga y de suscripción. Por lo tanto, aquellos que no son de paga ni de suscripción quedan dentro del servicio de radiodifusión, que son radio y televisión abiertos. Televisión de paga, que para algunos puede ser un servicio, pues es parecido a televisión, pero ¿dónde se ubica? Bueno, se ubica en telecomunicaciones. Entonces, móvil, fija, telefonía móvil, telefonía fija, acceso a internet y televisión de paga son los servicios de telecomunicaciones, ¿no? Ahora bien, ¿por qué son importantes los servicios de telecomunicaciones? ¿Por qué son importantes en general las telecomunicaciones? Bueno, nos une, ¿no? Nos permite participar. ¿Cuántos de nosotros no tenemos aquí redes sociales? Tenemos el mail, no nada más aquí, sino también en la tablet, en la computadora o en la computadora de escritorio, y estamos permanentemente conectados, participando de la sociedad, del mundo de las noticias, del mundo de las críticas, del mundo de los derechos. Tenemos también como un tema importante el crecimiento económico. El avance en los servicios de telecomunicaciones tiene una incidencia directa en el crecimiento económico. En la medida en que una empresa se desarrolla en estos servicios, tiene un impacto directo en sus ventas, tiene un impacto directo en el crecimiento económico en general del país. Y desde luego, bueno, pues la comunicación, ¿no? La comunicación es muy importante. Y aquí además les dejo para reflexionar un tema que es muy interesante, este tema de qué tanto realmente nos ha acercado
los teléfonos inteligentes y en general las telecomunicaciones y qué tanto nos aleja. Y yo creo que es un instrumento tanto para acercarnos como para alejarnos en lo personal, ¿no? Entonces, esto ha sido como una especie de arma de dos filos y se los dejo ahí, de nosotros depende de alguna manera utilizar las telecomunicaciones de manera medida y hemos visto muchas veces que estamos todos o varios en una comida o en un evento y estamos todos con nuestro celular, y no me van a dejar mentir, incluso entre nosotros nos mandamos mensajitos, ¿no? Entonces, ha aportado muchísimo a la comunicación, pero está este tema de el alejamiento personal por el hecho de existir estos instrumentos, ¿no? Pero desde luego nadie duda que esto aporta a la comunicación. Bien, después tenemos el ecosistema, como yo le llamo, el ecosistema de las telecomunicaciones, que tiene que ver con quiénes son los que participan en este mundo, en este sector de las telecomunicaciones y específicamente relacionado con los usuarios. Desde luego tenemos a los proveedores de los servicios, ¿no? Que puede ser de telefonía móvil, de televisión de paga, de internet o de fija o de telefonía fija. Tenemos a las autoridades, que me encantaría decir que ya cada vez son menos, pero ya veremos al ratito, en un momento, cómo las autoridades siguen siendo diversas en este ecosistema. Seguimos teniendo en algunos puntos una doble ventanilla, si bien ya se atenuó con la reforma, seguimos teniendo esta doble ventanilla. Por ahí tenemos una preguntita, Ileana. Sí, nos pregunta Gloria Morales, ¿Netflix no es un servicio de telecomunicaciones? Esa es una pregunta que yo quería evitar que me hicieran, pero Gloria muy inteligentemente me la hizo. Fíjate que, y vamos a entrar a eso al ratito, fíjate que los servicios que se llaman OTTs, ¿no? Over the top, son servicios que proveen contenidos, como en el caso de Netflix, o telefonía o comunicación, digamos, a distancia, como en el caso de Skype. Utilizan para la provisión de estos contenidos la plataforma de Internet. Yo diría que sí son servicios de telecomunicaciones, como tal, porque nos proveen un servicio que tiene un pago y que tiene una suscripción. Sin embargo, no están regulados hoy en día en nuestra reforma y en nuestra Ley Federal de Telecomunicaciones. No están regulados como tal. Una gran pregunta, y entiendo que así lo está haciendo la Profeco, es si Netflix u otro proveedor de servicios de telecomunicaciones, de OTTs, debe o no debe registrar su contrato de adhesión. Lo vamos a ver al ratito como un problema específico. Y la respuesta es sí, ¿no? La respuesta es sí, si presta los servicios aquí en México, sí debería registrar su contrato de adhesión. A lo que voy es, para mí, teóricamente, sí es un servicio de telecomunicaciones, utiliza además la plataforma de Internet, que es otro servicio de telecomunicaciones que nos provee un prestador distinto de servicios, y el tercer punto diría, hasta el momento, como tal, regulatoriamente, ningún OTT está dentro de la Ley Federal de Telecomunicaciones y por lo tanto no hay una regulación directa a los OTTs. Esa sería mi respuesta ahorita, Ileana. Gloria, al ratito vamos a ver un poquito más sobre el tema y así surgen más dudas, con mucho gusto las respondo. Bien, les decía yo que tenemos multiplicidad de autoridades. Cada una tiene algo que hacer en el ecosistema de las telecomunicaciones. La Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, Comunicaciones y Transportes, SEGOV, Profeco, SST, y pues cada una tiene sus materias y en algunos puntos específicos se conjuntan dos autoridades en esta suerte de desafortunada doble ventanilla que esperemos que con el tiempo vaya suavizándose. Ya vamos a ver algunos ejemplos específicamente en materia de usuarios. Y bueno, desde luego no pueden faltar en el ecosistema los usuarios de telecomunicaciones, ¿no? Que forman el pilar de este tema en el ecosistema de los usuarios, ¿no? Los usuarios cumplen un papel muy importante. Y también vamos a ver adelante cómo la actividad de los usuarios presentando quejas,
presentando comentarios, es un papel activo, o debería de ser un papel activo, que es el motor más importante para la modificación del ecosistema. En la medida en que los usuarios participemos quejándonos o pidiendo modificaciones, en esta medida es como los proveedores y las autoridades se mueven. Es decir, los usuarios somos el combustible tanto de las autoridades como de los proveedores, ¿no? Viene un sondeo, ¿no? Adelante con el sondeo entonces, mientras tomo agua. ¿Ahorita viene? ¿Ahorita regresa aquí la presentación? Ah, ok. Bien, ¿cómo les fue en el sondeo? Espero que muy bien. Yo ahora me estoy viendo en la pantalla, pero no veo mi presentación. A ver, ahí está el resultado del sondeo. La pregunta era, señala de los siguientes cuáles son los servicios de telecomunicaciones. Facebook, 3%. Televisión de paga, 96%. Telefonía móvil, 97%. Twitter, 3%. Y telefonía fija, 93%. Muy bien, a los que contestaron Facebook y Twitter, no son servicios de telecomunicaciones, ni el Facebook ni el Twitter, son aplicaciones de redes sociales que utilizan la plataforma de Internet, pero no son como tal servicios de telecomunicaciones. Muy bien. Déjenme ver dónde me quedé. Yo y las Mac, no es anuncio, pero yo y las Mac no somos tan amigos. Help. No es touch, les digo que soy medio... Ya. Ahí está. Muy bien. No, porque me salté algo. Ahí está. Listo. Aquí nos vamos a detener un poquito y incluso hasta me voy a parar. Sí me cubre la cámara, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver. Obviamente no incluí todo el marco jurídico en esta presentación o en esta diapositiva porque nos tardaríamos muchísimo, pero sí quiero decirles que el ecosistema de usuarios es un ecosistema en movimiento. Entonces, sí, para entender lo que está pasando ahora y para entender lo que va a suceder después, es importante entender de dónde venimos. Y eso es lo que yo les quiero explicar, de dónde venimos y por qué se ha dado así la evolución del ecosistema de usuarios y que, por supuesto, va de la mano con el marco jurídico, ¿no? El marco jurídico que, por cierto, algunos lo ven como una modificación legal y ya, o constitucional o regulatoria en general, y yo los invito a que cuando revisen el marco jurídico puedan comprender que este marco jurídico es una construcción de elementos tanto económicos como políticos y desde luego algunos elementos jurídicos. Pero las leyes no se modifican nada más porque jurídicamente era más o menos conveniente hacer algo. Y es por eso que yo me voy a detener un poquito en este marco jurídico y les voy a compartir
mi visión de estos elementos políticos, económicos y desde luego también jurídicos del avance o de la evolución que ha tenido este marco jurídico, ¿no? Vamos a ver, como saben, la Ley Federal de Radio y Televisión, y hablo de radio y televisión abiertos, la de paga no estaba ahí incluida, es de 1960, ¿no? En 1990 viene la privatización de Telmex. Acuérdense que antes de 1960 estaba la ley de 1940, la Ley de Vías Generales de Comunicación, donde estaban incluidas las comunicaciones eléctricas, las ferroviarias, las de aviación, etcétera, etcétera. Antes de 1960, ¿no? Y ahí estaban también, obviamente, las telecomunicaciones. Pero en el 60 viene la Ley Federal de Radio y Televisión, únicamente regulando radio y televisión abiertos. Telecomunicaciones seguía con la ley de 1940. En 1990 viene la privatización de Telmex y el título de concesión famoso de Telmex es el que le impide prestar servicios de televisión, pero es también que lo obliga a abrir su red para permitir la competencia. Y cuando hablo de abrir su red, no lo digo únicamente en cuanto a la voluntad de que Telmex permita que otras empresas presten servicios, sino que tecnológicamente era necesario que la arquitectura de la red de Telmex fuera modificada, y para eso había que invertirle mucho dinero, modificada para que otras compañías, otras empresas pudieran interconectarse, pudieran interactuar con esa red de Telmex y prestar servicios de telecomunicaciones en competencia. Entonces, ya desde el título de concesión se establece la obligación de la modificación de la arquitectura de red. Y cuando hablo de esto de arquitectura, que suena muy rimbombante, les voy a dar un ejemplo. A ver, vamos a tomar el ejemplo de la electricidad, ¿no? No sé si algunos de ustedes que han viajado o que conocen que en otros países existen sistemas eléctricos distintos. Por ejemplo, en Europa el voltaje es de 220, en México es de 110. Los enchufes que se utilizan para los equipos eléctricos son en algunos lugares más anchos, la clavija es más grande. Entonces, si venimos con un equipo de esos a tratar de conectarlo aquí, pues no nos sirve, ¿no? Algo similar pasaba con la infraestructura de Telmex cuando se privatiza, y entonces le dice, a ver, tus enchufes, ¿no?, entre comillas, que son únicos en el mundo y que no permiten interacción con otras redes, con otros equipos, pues vas a tener que modificarlos, vas a abrir la arquitectura para permitir esta interacción de otros equipos y de otras infraestructuras con la tuya. Y esa es una de las cosas que se le obliga. Otra de las cosas que se le obliga es a ampliar la cobertura, tanto en telefonía pública en ese momento como desde luego en telefonía fija. En fin, hay una serie de obligaciones aquí que son importantes para tomar en cuenta en esta evolución del marco jurídico. Luego viene en 1995 la Ley Federal de Telecomunicaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos una pregunta por acá. Perdón, maestra, dice Gerardo Antonio, cuando hablas de compartir la red, ¿se refiere al tema de la infraestructura activa y pasiva? No hablé de compartir la red, hablé de interactuar. Lo que yo hablo, todavía no hablo de compartir la red. A compartir la red es un tema más de unbundling, de desagregación del bucle local, y yo de lo que hablo es de interconexión, de permitir, de recibir otras redes para interconectarse y para poder, digamos, que exista mayor competencia. De alguna manera, si se quiere ver como compartir, pues tendría que ser que se utilicen las dos redes, las del nuevo competidor con la de Telmex, que ya existía, para llegar hasta el usuario final. Pero el único que utiliza la red de Telmex es Telmex, hasta que nace la desagregación. La interconexión es simple y sencillamente que llegue una red, ¿no?, que es distinta a Telmex, llega a la de Telmex, se interconectan, pero aquí quien se encarga de usar la red de Telmex es el mismo Telmex. Con la desagregación, que sí implica una compartición, entonces implica que la competencia puede utilizar la red de Telmex, el cablecito, por ejemplo, la última milla que llega hasta la casa, utilizar esa red ellos mismos
y pagarle a Telmex una tarifa por la utilización de esa red. Y cuando hablamos de compartición, que no hablaba yo de eso, pero desde luego hablamos de infraestructura pasiva y de infraestructura activa, que eso es algo que viene ya en la reforma de telecomunicaciones del 2013, ya en la Constitución, ¿no? No sé si hay alguna otra cosa sobre el tema. ¿No? Perfecto, espero que haya quedado claro. Vamos a hablar en un momentito sobre compartición de infraestructura, pero lo que quiero que quede claro es que aquí lo que se le obligaba a Telmex no era la desagregación. Justamente muchos dicen, tenía que haberse incluido el unbundling o la desagregación del bucle local desde el título de concesión de Telmex para permitir la competencia desde el inicio de la telefonía fija. Unos dicen que eso hubiera sido una buena idea, otros dicen no hubiera sido una buena idea, porque entonces ya nadie hubiera invertido, pues ya estaba ahí el cablecito, ¿para qué ponemos otro cablecito? Usamos el de Telmex, ¿no? Son las dos visiones, digamos, de la desagregación. Hoy ya existe desagregación, todavía no estamos en el auge de la desagregación, pero gracias a la reforma de 2013 ya tenemos desagregación del bucle local. Incluso el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya aprobó una oferta de desagregación que ya está, ya es oficial, ¿no? Bueno, y el título de concesión incluye bastantes otras cosas. Entonces, lo que les quiero decir es que vale la pena, como instrumento regulatorio, meternos al título de concesión de Telmex en la privatización. Después, les decía yo, viene la Ley Federal de Telecomunicaciones. A ver, les había yo dicho radiodifusión, telecomunicaciones. Esta ley no recoge nada de radiodifusión. Esta ley se queda intacta, no se toca. Lo que regula esta ley es las telecomunicaciones. Ya dijimos que no es Facebook ni Twitter. Dijimos que es telefonía fija, telefonía móvil, televisión de paga y acceso a Internet. Básicamente son los servicios de telecomunicaciones. Esta es la ley que los regula. La verdad es que fue una buena ley, digo fue porque como muchos de ustedes ya saben, ya murió, ¿no? Murió con la nueva ley de 2014, y digo que fue una ley buena, primero porque fue una ley que no regulaba ni tecnologías ni servicios, fue una ley que reguló redes. Esto permitía que se otorgara un solo título de concesión a una red pública de telecomunicaciones en general, y la red pública de telecomunicaciones era como un cascarón. Una vez que tú tenías el título de concesión, tú podías prestar todos los servicios que tu red permitía, solamente solicitando autorización a la COFETEL en aquel entonces. El problema fue la implementación. Cada vez que se quería solicitar un servicio adicional, era un viacrucis, y entonces era casi más fácil solicitar un nuevo título de concesión. Entonces, una cosa es la implementación, por si alguien me va ahorita a alzar la mano y a decir, oye, espérame, no es cierto. La ley como tal, en la letra, en esta materia era muy buena, se implementó mal y se hizo, digamos, un trámite súper engorroso los servicios adicionales. Tenemos otra pregunta. Regresándonos un poco más, Alfredo Álvarez pregunta, ¿cree que con el tema de la telefonía móvil no mató a la telefonía fija? ¿Vale la pena que las autoridades sigan invirtiéndole a la telefonía fija? Todavía no. Yo creo que todavía no mata la telefonía móvil a la telefonía fija. Desde luego, yo conozco gente, de hecho, alguien que trabaja conmigo se mudó y no tiene telefonía fija. Seguramente alguien de aquí, también por aquí estoy viendo manos levantadas en el auditorio que dicen no tenemos telefonía fija. Yo creo que la tendencia es que la telefonía fija como voz se va a acabar. La cuestión es que el cablecito que llega a las casas y que lleva la telefonía fija, pues también lleva otros servicios. Lleva acceso a Internet y lleva, no el de Telmex todavía, pero lleva televisión de paga. Por ejemplo, Easy lleva todos los servicios, ¿no? Entonces, pues a lo mejor como tal el servicio de telefonía fija sí efectivamente va en declive, sin embargo el cablecito sigue teniendo necesidad de regulación porque hay otros servicios que viajan por ahí. Desde luego, en mi opinión, las autoridades deben concentrarse más en la regulación y supervisión de otros servicios. Sin embargo, yo creo que lo están haciendo. O sea, yo lo que veo es que pues ya de telefonía fija prácticamente no se habla. De lo que sí se habla, desde luego, es del bucle local, ¿no? Bueno, decíamos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que era una buena ley, les decía yo,
Una de las figuras que incorporó es la regulación de las redes públicas de telecomunicaciones, como este cascarón que yo les decía. Otra de las grandes figuras que incorpora es, en el artículo 14 de esa ley, la licitación pública como mecanismo de asignación de concesiones de espectro radioeléctrico comercial. Es decir, una empresa quería espectro para telefonía móvil, vamos a poner ese ejemplo, ¿cuál era la manera antes de asignar ese espectro? No era a través de la licitación, eran concesiones directas. ¿Cuál es la manera a partir de la Ley Federal de Telecomunicaciones de asignar el espectro radioeléctrico? Concesión. ¿A través de qué? De licitación pública. Esto es, de manera mucho más transparente que antes, las empresas que quieren ese espectro luchan por el espectro mediante una subasta, normalmente fue una subasta ascendente, es decir, quién da más por el espectro, y pues ese se lleva el espectro, instala su red, y esa es la manera en que se tiene de asignar a partir de 1995 digamos, bien del dominio público tan preciado, pero también escaso, que es el espectro radioeléctrico, ¿no? Entonces, introduce, como les decía, varias de las figuras que hoy incluso mantenemos. Otro de los cambios en 1995 muy importante es la inversión extranjera. La inversión extranjera en materia de telecomunicaciones queda en 49%, inversión extranjera directa, 49% para telecomunicaciones. Aquí se mantiene, en radio y televisión se mantiene en 0%, aquí estamos en 49%, excepto en tratándose de telefonía celular, en el que se permite hasta el 100%. Esto es por un acuerdo que se tuvo con Estados Unidos y Canadá en el Tratado de Libre Comercio, pero la ley ya incorporó, por OMC y demás, se incorporó, digamos, se abrió a todos los países ya en la ley la telefonía celular hasta el 100%. Es por eso que veíamos que, no obstante, en otros servicios no teníamos la inversión extranjera abierta al 100%, en telefonía celular sí lo teníamos. Para mí un error, creo que se tenía que haber abierto desde entonces, hubiéramos tenido quizás más inversiones y mayor competencia Telmex, ¿no? Pero bueno, eso ya pasó. Entonces, una buena ley, la de 1995, y en esta misma ley se incluye en un transitorio la creación de un órgano desconcentrado, es decir, mandata, el 11º transitorio de ese momento, mandata al Ejecutivo Federal a crear un órgano desconcentrado con facultades técnicas en materia de telecomunicaciones. Desconcentrado. Ahorita vamos a ver diferencias entre COFETEL e IFETEL en materia de telecomunicaciones, y le dice, pues lo creas dentro de un año, y es así como en agosto de 1996 se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones como órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Recordar que en ese momento de su creación, la COFETEL tenía solamente 4 comisionados, después fue evolucionando, a lo mejor ahorita nos da tiempo de ver algunos aspectos de la evolución. Tenía solamente 4 comisionados y se creó, digamos, como un órgano relativamente pequeño, básicamente de opinión para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien seguía manteniendo las facultades decisorias. Entonces, SCT decidía, COFETEL opinaba, opiniones no vinculantes. ¿A qué significa esto? Si COFETEL le decía a la Secretaría, oye, no procede el otorgamiento de esta concesión, si el secretario quería otorgar la concesión de todas maneras, podía hacerlo. Y viceversa, si COFETEL le decía, creo que sí procede el otorgamiento de esta concesión, y el secretario no quería otorgarla, pues no la otorgaba. Cosa que difícilmente sucedía porque pues ir en contra de la opinión de un órgano desconcentrado técnicamente creado para ella, pues era complicado. Pero es importante decir que no eran opiniones vinculantes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, después viene, obviamente en estos me estoy saltando varios puntos, porque no es un seminario de marco jurídico, pero sí quiero pasar por los que considero relevantes. Después viene la llamada Ley Televisa en 2006 y la acción de inconstitucionalidad sobre esa ley. Vamos a ver, ¿qué podemos decir sobre este punto?
Ahí me voy a meter un poquito a temas políticos y económicos en ese momento. Se llama Ley Televisa porque se dice que esta empresa fue la que redactó la ley, y cuando hablo de la Ley Televisa no hablo de una nueva ley, hablo de modificaciones que se hicieron tanto a la Ley Federal de Telecomunicaciones como a la Ley Federal de Radio y Televisión del 60. ¿Por qué se modificó la ley? ¿Por qué? Es muy importante, y a ver si alguien me dice, me voy a tratar de aguantar un momentito, a ver si alguien me dice, ¿por qué en abril de 2006, cuál es la razón político-económica de que en abril de 2006 se modifique ciertos artículos de ambas leyes, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Cuál era el ambiente político, qué sucedía en ese momento en el país? Me voy a detener aquí para que a ver si me dicen ustedes, y les voy a decir en qué consistió esta modificación en general. Aquí Liana me va a decir si hay un ganador de una estrellita, porque no tenemos premios para dar, pero bueno, consistió en, les había yo dicho que la COFETEL, ya hay una respuesta, a ver, ¿quién y qué dice? David Martínez dice la elección presidencial y que Fox no quería a Andrés Manuel López Obrador. Ni Fox ni Televisa. Es por eso que, muy bien, David. Efectivamente, venía en julio de 2006 la elección presidencial, y lo que sucedió fue que, pues acuérdense ustedes que López Obrador estaba muy cercano, no sé si como ahora, pero muy cercano en las elecciones. Estaba muy cercano a ganar. Habían encuestas que decían que era casi un hecho que ganaba las elecciones presidenciales. Y López Obrador en ese entonces había dicho en alguno de sus discursos que nacionalizaría las televisoras. Entonces, desde luego, había mucho temor por parte de las televisoras de que esto sucediera. Y entonces es por eso que surge la idea de modificar estas dos leyes. Fíjense lo que pasó, es bien interesante. Surge la idea de modificar estas dos leyes para fortalecer a la Comisión Federal de Telecomunicaciones e incluir ciertas cuestiones que ahora les voy a decir para, de alguna manera, blindar el marco jurídico y las decisiones de la posible entrada de López Obrador y de la, digamos, eventual nacionalización de la televisión o de los canales de televisión. ¿Qué sucede? Uno, se fortalece a la Comisión Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué se hace? Acuérdense que les había dicho que la COFETEL había sido creada por decreto del Ejecutivo. Siempre un decreto del Ejecutivo es de menor jerarquía jurídica que una ley. Entonces lo que hace la ley es retomar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y en el 9A de la Ley Federal de Telecomunicaciones dice, la Comisión Federal de Telecomunicaciones es un órgano desconcentrado, ¿no?, que tendrá a su cargo las siguientes facultades. Y ¡bup!, se va con las facultades. Entonces, de las facultades que eran cuestionadas por decreto del Ejecutivo, ahora se elevan a ley. Pero escuchen esta es la mejor. No solamente se elevan a ley las que ya tenía, sino que, les había yo dicho, acuérdense, esta ley nada habla de radio y televisión. Por lo tanto, la COFETEL nada tenía que ver con radio y televisión, porque venía de esta ley. Pero aquí, en la modificación a las leyes en 2006, lo que hace es, la Comisión Federal de Telecomunicaciones tendrá 5 comisionados, ya no 4. Ese es un cambio. Y tendrá a su cargo, dice el 9A, de manera exclusiva todas las facultades en materia de radio y televisión. Vámonos de un plumazo, le da todas las facultades de radio y televisión. Si uno no entiende el entorno político y el entorno económico del momento, no puede entender por qué sucedió esto. Entonces, que lo que explica esto, en realidad, es un tema político. Se queda entonces la COFETEL con todas las facultades en materia de radio y televisión, se van de 4 a 5 el número de comisionados, y además se dice, los comisionados que antes eran nombrados y removidos de manera libre por el presidente de la República, pues el presidente los quitaba y los ponía, pues de nada nos serviría todo esto si
entraba López Obrador y López Obrador podía quitarlos y poner a los comisionados, pues daba igual. Entonces lo que se hace es decir, pues vas a tener que volver a nombrar comisionados, ahora sí que borrón y cuenta nueva, y los comisionados que nombres tendrán que ser nombrados por el Ejecutivo Federal, bajo una figurita ahí muy curiosa, bajo la no objeción del Senado. Es decir, decía la ley, si a los 30 días de nombrados los comisionados por el Ejecutivo Federal, el Senado no los objeta, entonces se entienden ratificados, o se entienden que no hay objeción. Y además hay un transitorio por ahí de esta reforma que dice, y los que están ahorita no pueden volver a ser comisionados, ¿no? Estos son algunos de los cambios explicados por el tema político. Otros son que se incluían las prórrogas de las concesiones de radio y televisión, prórrogas pues casi automáticas, ¿no? Por 20 años no le daba la posibilidad a la COFETEL de prorrogarlas por menos años, y una serie de cuestiones que fueron controvertidas por la acción de inconstitucionalidad 26-2006. ¿Qué pasó? Un grupo de senadores inconformes con esta ley, que por supuesto fue aprobada y publicada en abril de 2006, dijo, no, a ver, no nos parece, vamos a interponer una acción de inconstitucionalidad. Viene la acción de inconstitucionalidad en mayo de 2006, resuelta en junio de 2007, y la Corte dice, pero para entonces ustedes ya entenderán que no ganó López Obrador, ¿no? Entonces, pues, ya como que los mismos que habían redactado la ley, pues ya no estaban tan seguros de darle tanto poder a la COFETEL, ya hubieran querido regresar todo a las cosas como estaban, pero pues ya era demasiado tarde, ya estaba eso en la ley. Y entonces, la Corte en 2007 dice, es inconstitucional la figura de la no objeción del Senado, porque invade facultades. Es un tema muy jurídico, dice, a ver, esta facultad del Senado no puede estar en una ley, tiene que estar en la Constitución, y por lo tanto invade facultades del Ejecutivo. Esto es inconstitucional. Y también es inconstitucional que haya sacado a los 4 comisionados que estaban, porque pues simple y sencillamente eso va en contra de sus derechos fundamentales. 2 de ellos se habían amparado, y ganan el amparo por consecuencia de la acción de inconstitucionalidad y son restituidos en su encargo. Sin embargo, declara constitucional, desde luego no tiene problema con las nuevas facultades que se les acaban de otorgar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, declara inconstitucional el tema de las prórrogas automáticas, en fin. No nos vamos a clavar en este tema, nada más que sí les quiero decir que es algo bien importante. Finalmente, para nada más cerrar esta pinza, como pues ustedes entenderán que ya se habían arrepentido, pues, primero que nada el Ejecutivo Federal de no tener las facultades de radio y televisión, porque pues la verdad es que tener esas facultades es una gran carta de negociación con las fuerzas de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué hizo el presidente en ese entonces, Felipe Calderón? Pues lo que hizo fue emitir un reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que le regresaba las facultades de radio y televisión al secretario de Comunicaciones y Transportes. Entonces decía el artículo 5, era el artículo 5 de las facultades indelegables del secretario, decía que será facultad indelegable el otorgamiento, prórroga, revocación, etcétera, de las concesiones de radio y televisión. De esta manera estaba tratando de regresar las facultades a su cancha, y entonces otra vez un grupo de legisladores interpone una controversia constitucional. ¿Qué es una controversia? Es un juicio por una supuesta invasión de facultades. Dice el Congreso de la Unión, a ver, no. Si nosotros ya pusimos en la ley que es la COFETEL la que tiene las facultades de radio y televisión, tú no puedes llegar, presidente de la República, y a través de un reglamento interior modificar nuestra ley. Y el presidente de la República dijo, no, a ver, se defendió diciendo, a ver, espérame, es un órgano desconcentrado, subordinado a la Secretaría. Entonces, si la COFETEL puede hacer algo,
Pues también puede hacerlo el secretario y por supuesto también el presidente de la República. Y la Corte le dijo no, porque en esta controversia constitucional, que por cierto es la 7/2009, si alguien quiere consultarla, la Corte le dijo no, una vez que tú le otorgaste, que el legislativo le otorgó facultades a la COFETEL o a un órgano desconcentrado en ley, esas facultades ya no están en tu esfera, señor presidente de la República. Están en la esfera del órgano desconcentrado a quien le fueron otorgadas las facultades. Y esta es la manera en cómo empiezan a fortalecer a los órganos desconcentrados en esta materia, ¿no? Total que es un tema muy interesante todo esto, pero vamos a seguir adelante. Es así como la COFETEL se quedó con las facultades de radio y televisión y esto se fue ratificado desde luego en el 2013 con la reforma constitucional a la que entro en este momento después de tomar un traguito de agua. ¿No hay preguntas? Bueno. 2013, año de la reforma, antecedente, Pacto por México, diciembre de 2012. Las fuerzas políticas se ponen de acuerdo para llevar a cabo una serie de reformas que se habían venido intentando desde años atrás, pero que pues por temas que ustedes quieran, políticos principalmente, no se habían dado las reformas ya más estructurales, la energética, la de telecomunicaciones, la educativa. Y se ponen de acuerdo y forman este llamado Pacto por México y dicen, dentro de las reformas, dicen la de telecomunicaciones y radiodifusión. Y en el Pacto por México están establecidos los principios que debería contener la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Es así como en 2013, junio de 2013, se publica en el Diario Oficial la reforma en telecomunicaciones y competencia económica. En esa misma reforma se incluye la creación de dos nuevos órganos constitucionales autónomos. Por un lado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en donde hoy me honro estar charlando con ustedes, y por otro lado, la Comisión Federal de Competencia Económica. Ambos sustituirían a dos órganos desconcentrados que cumplían las mismas o similares labores. La COFETEL, que muere entonces en 2013, y la COFECO, que muere también en 2013 y es sustituida por la Comisión Federal de Competencia Económica, otro órgano constitucional autónomo. Pero en esta reforma constitucional no nada más se crean nuevos órganos, sino que se fortalecen, y para nuestro tema de hoy es muy importante mencionar que se incluyen derechos de los usuarios y derechos de las audiencias como derechos fundamentales en el artículo 6º constitucional. Esto es muy importante porque por primera vez nuestra Constitución menciona como derechos fundamentales a los de los usuarios y los de las audiencias. Y cuando hablo de usuarios, hablo de telecomunicaciones, y cuando hablo de audiencias, ojo, cuando hablo de audiencias, hablo de radio y televisión, pero también hablo de televisión de paga. Y cuando hablo de usuarios, hablo de telecomunicaciones, telefonía móvil, fija, acceso a internet, y también hablo de televisión de paga. Es aquí como televisión de paga conjunta derechos de los usuarios y derechos de las audiencias. Esto es muy importante. Pero hace otra cosa también en esta materia la reforma constitucional, y es que menciona, convierte a los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión como servicios públicos de interés general. Esto es muy importante y vamos a ver en un momentito por qué. Entonces, muy importante, creación de nuevos órganos, muy importante, derechos fundamentales de usuarios y de audiencias, fundamental que estos servicios de telecomunicaciones y radiodifusión se convierten en servicios públicos de interés general. Recuerden ustedes que el ambiente en ese entonces era de cierta parálisis, todas las decisiones que tomaba el regulador COFETEL en ese entonces pues eran controvertidas en tribunales. Existía en ese entonces la suspensión en el juicio de amparo. ¿Por qué?
Ahí voy, sí, gracias. Y que finalmente había un montón de juicios y parálisis, ¿no? Entonces, este era el entorno que existía, un status quo de una gran concentración en los mercados, ¿no? América Móvil con un gran porcentaje en servicios de telecomunicaciones, Televisa con un gran porcentaje de radiodifusión en televisión abierta, no en radio abierto. Y después, como consecuencia de esto, viene la integración del instituto en septiembre de 2013, la agenda, una agenda muy ambiciosa del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Acuérdense ustedes, las 2 cadenas de televisión, ¿no? La licitación para las 2 cadenas de televisión, la preponderancia, el most carry, most offer, todo esto en marzo de 2014, la creación de tribunales especializados en 2014, y finalmente, que estos dos tendrían que estar al revés, Ojo, esto tendría que estar al revés. La Ley Federal de Telecomunicaciones decía, la reforma, que tendría que estar lista en diciembre de 2013. No estuvo lista. ¿Por qué en diciembre de 2013? Pues porque la idea era que estuviera lista la reforma, la ley, ¿no? Para que tuviera más elementos el instituto para su agenda de marzo de 2014. Pero jugaron una muy mala broma los legisladores y no le dieron este instrumento tan importante al instituto, pero el instituto cumplió a cabalidad y su agenda la cumplió perfectamente bien en marzo de 2014 y la ley sale entonces en julio de 2014, ¿no? Entonces, y luego, ¿qué pasa de ahí a 2017? Ha habido una gran cantidad de producción regulatoria por parte del instituto, de verdad, una gran cantidad de producción regulatoria. Ha sido muy, pero muy movido en materia jurídica el instituto. Entonces, ha habido consultas públicas, lineamientos, normas, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver, estos son los objetivos que viene de Ileana. Cámbiale a la siguiente diapositiva. Vimos derechos fundamentales, marco institucional, cobertura, ojo, porque cobertura es una de las figuras más importantes de la reforma. Para eso está la red compartida mayorista, que vamos a hablar después. El tema de competencia, muy agresiva la reforma en telecomunicaciones en materia de competencia. Most carry, most offer es una figura que realmente viene a mover, digamos, la competencia, no a México, a mover la competencia en materia de televisión de paga, que es esta figura que tiene que ver con la obligación de las empresas de televisión abierta de permitir la retransmisión de sus señales por parte de las empresas de televisión de paga, y viceversa, ¿no? La obligación de las empresas de televisión de paga de subir las señales de televisión abierta. Si alguien se pregunta, y no es anuncio, pero si alguien se pregunta por qué DirecTV no está en México, pues en México no tenemos a DirecTV, porque nunca le permitió Televisa la retransmisión de sus señales abiertas. Y pues la gente quería ver los canales de Televisa, los canales abiertos, ¿no? Y por eso, no, los que estaban en DirecTV se salieron, y los que no estaban, pues nunca la contrataron, y es por eso que se quedaron con Sky, que es de Televisa, ¿no? Entonces, esta es una de las razones por las cuales es importante, muy importante el most carry, most offer. Inversión, muy importante también, porque ahora sí se abre la inversión en telecomunicaciones en todo al 100%, y en radio y televisión se abre, ya lo pasamos radio y televisión, se abre al 49%, siempre y cuando exista reciprocidad con el país origen de la inversión. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos solamente permite el 25% de la inversión extranjera, por lo tanto, México solamente podría permitir el 25%. Pero países como Japón, que permiten el 100% de inversión extranjera en televisión, pues México solo podría permitir 49%. Entonces, está topado a 49%. Si hay un país que no permite nada, pues México tampoco permitiría nada de ese país. Y finalmente, los derechos de los usuarios, ¿no? Los derechos de los usuarios, que aquí quiero decir, ya en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se incorporan como un gran catálogo, donde vienen especificados cuáles son los derechos de los usuarios y sus mecanismos para defender, que vamos a entrar en un momentito a eso, y vienen también los derechos de las audiencias, ¿no? Que no es tema del día de hoy.
Vamos a hacer un pequeño comparativo entre un antes y un después de varias figuras. Antes de la reforma no existían los derechos de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Antes de la reforma teníamos a la COFETEL, hoy tenemos al Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano constitucional autónomo, con 7 comisionados, y cuando hablo de un órgano constitucional autónomo, significa que no depende ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Por eso está en la Constitución. Es un órgano constitucional autónomo. ¿Tenemos una pregunta por ahí? Sí. Gloria Morales pregunta, ¿qué autoridad es responsable de la cobertura social? ¿Es el IFT? Ahorita vamos a entrar a cobertura, Gloria, si me esperas tantito, vamos a entrar a qué pasa con la cobertura. No, no es el IFT, aunque, o sea, es el IFT junto con la SCT. Ahorita vamos a ver en qué punto confluyen las dos autoridades. Antes existían 2 leyes, recuerden la Ley Federal de Telecomunicaciones y la de Radio y Televisión. Después, con la reforma, esto es muy importante, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, confluyen en una sola ley y se abrogan la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión. Se abrogan las dos y queda una sola ley. Una ley convergente, la verdad es que tiene sus cosas, convergente porque convergen en un solo documento las 2 leyes, no es tan convergente como quisiéramos la ley en cuanto a concesión única y servicios convergentes, pero finalmente ya tenemos una sola ley al respecto. Más convergente que lo que teníamos sí es, ¿no? Inversión extranjera ya lo vimos, mayores dobles ventanillas, las dobles ventanillas antes eran peor que las de ahora, no se han acabado, pero estaban terribles, caray. A ver, ya les dije, ¿no? SCT y COFETEL era brutal, ¿no? Uno opinaba y el otro resolvía. Y luego regresaban y así estaban. La doble ventanilla COFECO-COFETEL, era importante porque COFETEL resolvía lo regulatorio en Telecom, pero COFECO era la encargada de definir si había algún grupo económico que tuviera poder sustancial en el mercado relevante, y eso, o sea, dominante. Y eso le regresaba a la COFETEL para que fuera la COFETEL la que diseñaba y expedía la regulación asimétrica, ¿no? Entre que la COFECO estudiaba, decidía que era dominante, le regresaba a la COFETEL, más las suspensiones en el amparo que había, no había manera de que alguien fuera declarado dominante y no había manera de que hubiera eficacia en la aplicación de regulación asimétrica. Entonces esto era prácticamente letra muerta. Mala doble ventanilla. Hoy por hoy, acuérdense, ahí está por ahí, no está aquí, pero ya el Instituto Federal de Telecomunicaciones absorbe las facultades de competencia económica que tenía antes la COFECO. Entonces ya tenemos una sola autoridad. Algunos no estuvieron muy de acuerdo con esto, otros sí, pero finalmente aquí ya no hay doble ventanilla, ni hay suspensión. Por aquí está lo de la suspensión, o tampoco está. No hay, sí, ahí está, ahorita vamos a suspensión en el amparo. Entonces, hay otra doble ventanilla en lo que nos ocupa, que es Profeco y FETEL, que no nos encanta, la doble ventanilla ahí tampoco. Hay otra doble ventanilla SEGOV y FT. Hay otra doble ventanilla Salud. Miren, algunas son dobles ventanillas y otras son ejercicios de coordinación, ¿no? Yo creo que Profeco y FT sí hay puntos de doble ventanilla. SEGOV y FT hay, digamos, límites oscuros entre las facultades de uno y las facultades de otro. SCT y FT hay algunos puntos en los que creo que hubiera sido deseable que se quedara todo en el IFT. Por ejemplo, hoy la SCT opina en materia de otorgamiento de concesiones y revocación y demás. Es una opinión no vinculante y tiene 30 días nada más para opinar. Hacienda, en materia de contraprestaciones, también es una opinión no vinculante. Entonces, digamos, está atenuado, digamos, por ahí las dobles ventanillas. Nada más, algo curioso, fíjense, nada más algo curioso. Antes decía que la COFETEL emitía una opinión técnica y la SCT decidía. Ahora la reforma en telecomunicaciones dice que la SCT emite una opinión técnica sobre el otorgamiento de concesiones y decide el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
No sé qué tan técnico puede ser un órgano político, que necesitó crear un órgano técnico como la COFETEL que le opinara. Entonces, ahí les digo nada más, como piezas de un rompecabezas, digamos, de la absurdez que tiene que ver, otra vez encontramos las razones en un tema político, ¿no? ¿De qué entonces nos sirve que la SST opine al instituto si no es vinculante y que tiene solo 30 días? Pues es una presión política, es una participación por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Algunos lo podrán ver como una relación de coordinación, que es lo que tienen los órganos constitucionales autónomos con el gobierno federal, pero bueno, finalmente, en mi opinión, no era necesario. Sí, Ileana, otra pregunta. Perdón, maestra. Rodrigo Fernández dice, en materia de regulación asimétrica, ¿los concesionarios tienen obligación de observar las medidas impuestas en la resolución de preponderancia o solo el preponderante? Solo el preponderante, ¿no? La regulación asimétrica es para quien es expedida. Si la regulación asimétrica es para el preponderante es el que tiene que observarlas. Si la regulación asimétrica es dirigida a un agente dominante, es decir, que tiene poder sustancial en el mercado relevante, entonces es solamente para aquel que es dominante, ¿no? Bueno, antes no existía derechos de los usuarios en la Constitución, ya existe, como les dije. Protección de usuarios dispersa, y tiene que ver con la doble ventanilla. La verdad es que hemos mejorado bastante. Antes la protección de los usuarios era muchísimo más dispersa, ahora está mucho más concentrada, aunque tenemos grandes áreas de oportunidad, en mi opinión, donde se puede trabajar para que sea todavía menos dispersa. Antes les decía yo, las impugnaciones retrasaban las decisiones, ¿no? Se suspendían las decisiones y eso era para largo. Ahora ya no hay suspensión en el amparo. Otro extremo radical. Porque no solo no hay suspensión en el amparo, sino que tampoco hay recursos administrativos adentro del instituto. Cuando tuve la oportunidad de expresar mis comentarios sobre el proyecto de reforma, yo les dije, me parece muy radical que no hubiera suspensión en el amparo en todos los casos. Me parece que hay casos en los que, casos de utilidad pública o de interés general, en donde no procede la suspensión en el amparo, no debería proceder. Pero hay algunos casos donde solamente hay una afectación a un particular, y en esos casos me parece que sí debería proceder la suspensión. No, porque la suspensión se ha abusado de las cosas, está bien. Pero dije, bueno, si ya van a poner la no suspensión en el amparo en todos los casos que emita el instituto, en todas las resoluciones del instituto, porque no son todas las de telecomunicaciones, ojo. La SST, si emite una resolución, esa sí admite suspensión en el amparo. La reforma constitucional en el 28 habla de la no suspensión en las resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bueno, en todas. Y yo lo que decía es, a ver, dejen un recurso, hombre, un recurso de reconsideración en el propio instituto. A ver, incluso los comisionados se podrían equivocar, podrían tener en las prisas esta posibilidad de recapacitar y decir, no, sí es cierto, me presentaron nuevas pruebas y le di otra vez el derecho de audiencia y considero que podríamos atenuarlo, podríamos irnos por aquí o el daño está por acá. Me parece que fue un error. Ojalá en el futuro se revise esto y que al menos se incluya un recurso administrativo interior de reconsideración en el instituto, o bien en los casos de suspensión no sea parejo, sino que se permita la suspensión en casos donde no hay afectación al interés público. Bueno, dominancia en COFECO, preponderancia y dominancia en el IFT. La preponderancia, que Rodrigo muy bien mencionó, es una nueva figura que se incluye en la reforma. Los tribunales antes se interponían los amparos en los tribunales administrativos. Entonces, pues pobres, ¿no? Los tribunales administrativos viendo cosas tanto de medio ambiente como de multas, de tránsito, ¿no? Como de aeropuertos y telecomunicaciones, que es una figura, realmente es una materia muy técnica, igual que competencia económica. Entonces dijeron, a ver, creemos tribunales especializados, esa es la tendencia mundial, a crear tribunales especializados, a ver si ya hay órganos reguladores especializados, leyes especializadas. ¿Por qué no tener tribunales especializados? Y se crearon tribunales especializados. Hoy por hoy hay 4 juzgados de distrito y 2 tribunales colegiados especializados en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Las sanciones eran más chiquitas,
estaba fijado en número de salarios mínimos. Ahora las sanciones están de agárrense, porque están fijadas en porcentaje de ingresos de las empresas, ¿no? Entonces son sanciones muchísimo más complicadas que tienden o lo que buscan es desincentivar las conductas ilegales por parte de las empresas, ¿no? Aquí, sí, ya decía, me ha saltado una. Vamos ahora sí a algunos de los puntos ya, esto fue como un marco general. Dirán algunos, ay, pero ¿por qué está hablando de esto si se supone que el webinar era de usuarios y demás? Pues porque es muy importante conocer el entorno jurídico y en general el entorno regulatorio y hasta político en torno a todo esto de los usuarios y de los derechos de los usuarios y de las acciones, ¿no? Uno de los objetivos primordiales de la reforma fue la cobertura. La cobertura establecida como uno de los objetivos no solamente de la reforma, sino, desde luego, de hacia dónde debe orientarse la regulación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La cobertura como uno de los pilares de la infraestructura, de la competencia, de la convergencia, cubrir territorios en donde no llegan hoy los concesionarios porque no es atractivo económicamente. Cubrir territorios donde orográficamente es complicado y caro entrar. Y es por eso que surge finalmente también la red compartida mayorista, que vamos a hablar en un momento, de alguna suerte para llegar a esos lugares donde las empresas no tienen incentivos para llegar, ¿no? Donde llegar es más caro que no llegar, donde prestar el servicio ahí es, digamos, ineficiente económicamente hablando. Pero, sin embargo, hay que anotar en esta parte de cobertura que algunos títulos de concesión establecen ciertas obligaciones de cobertura en las que los operadores tienen que cumplir, ¿no? Y es importante darle seguimiento a esto porque hay algunas comunidades que no tienen cobertura. Me han escrito algunas comunidades en Veracruz que no llegan los servicios, incluso algunos que solamente tienen un operador y entonces no hay competencia y eso hace que el servicio sea malo, ¿no? O que no sea tan bueno como ellos quisieran. Hay un ejemplo, recordarán, si alguien me recuerda el nombre de la comunidad en Oaxaca, donde ellos mismos, estuvo incluso la comisionada Labardini por allá, ellos mismos construyeron su propia red de telecomunicaciones utilizando espectro radioeléctrico porque no llegaba ninguna empresa, y muchas gracias por sus respuestas, Talea de Castro es la comunidad, y efectivamente pues ellos dijeron vamos a construir nuestra propia red y entiendo que ha tenido apoyo por parte del instituto, pero a lo que voy es, cobertura sigue siendo un problema en nuestro país, en algunas localidades aún no llegan todos los servicios, entonces este es un tema, ¿no? Y por eso es objetivo de la reforma y por eso se crea la red compartida mayorista que ahora vamos a ver. Bueno, ¿qué le toca al Ejecutivo? Y aquí vamos un poquito a lo de cobertura que mencionaba, no me acuerdo, Gloria, incluir en el Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales, dice la ley, la ley y la Constitución. El tema de la red troncal, que no es otra cosa más que la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, que hoy opera virtualmente el Telecom Telégrafos, ¿no? Este organismo descentralizado. Tenemos el programa de banda ancha, ahí quien define banda ancha, ¿no? Que todavía no es oficialmente definido y además es un concepto dinámico. La política de televisión digital terrestre, que pues prácticamente ya está concluido el tema, ¿no? Vino el apagón analógico y se acabó, digamos, la televisión analógica, con ello se recuperó la banda de 700 MHz, los 90 MHz de la banda de 700, que estaba parcialmente ocupada por la televisión y además pues, los beneficios de la TDT. Esto terminó en 31 de diciembre de 2015, hubo una prórroga para el 31 de diciembre de 2016 y hasta donde entendemos ya está concluido el programa de televisión digital. Hay ahí, nada más menciono, algunas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, ahí echen un clavado a los que les interese, interesantes en cuanto a
pues el manejo de los recursos, el reparto de televisores en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque eso fue algo que le tocó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Échense un clavado, está muy interesante ahí lo que ha observado la auditoría, entre otras cosas que muchos televisores no funcionan. Pero bueno, el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico, que aún no publica, la red de pública compartida de telecomunicaciones, la compartida mayorista. Vamos a entrar a la red pública compartida mayorista porque es indispensable entender este tema para efectos de los usuarios. A ver, yo entiendo como un ecosistema de los usuarios el tema de cobertura, el tema de calidad, el tema de precios, tarifas, el tema de competencia. Si no tenemos competencia, difícilmente vamos a tener buenos precios y buena calidad. Salvo que obliguemos al monopolio, si tuviéramos una sola empresa, a ceñirse a ciertos precios y cierta calidad. Para tener calidad, la calidad es un elemento del ecosistema que les acabo de decir, para tener calidad, pues necesitamos cierta regulación que invite a los operadores, a los carriers, a cumplir con ciertas normas, que por cierto el instituto está en proceso de emitir en cuanto a calidad, a cumplir con ciertas normas de calidad. Tenemos como antecedente la norma de 2011, que tiene ciertos parámetros de calidad. Entonces es un ecosistema. Por otro lado, a ver, es como entre los abogados, y si hay por ahí un abogado que alce la mano, ¿no? Si sabe el ejemplo que les voy a poner ahorita de la cobija, ¿no? Pues finalmente el derecho es como una cobija, pero no es una cobija enorme, es una cobija pues que nos tapa cierta parte del cuerpo. Si queremos que nos tapen más arriba, pues vamos a descubrir los pies. Si tapamos los piecitos, pues vamos a descubrir el cuello. Entonces, lo mismo sucede con el marco jurídico. A ver, si queremos competencia, pues tenemos que, a lo mejor, pues descuidar ciertas partes o descubrir ciertas partes de la regulación. Si queremos muy buena calidad, pues a lo mejor no podemos pedir las tarifas más baratas. Si queremos las tarifas más baratas, pues a lo mejor no podemos obligar a que los precios sean mínimos, ¿no? Entonces, es una cosa o la otra. Sin embargo, sí podemos tener un equilibrio en todos estos elementos. Claro que lo más complicado es llegar al equilibrio. Sí podemos tener un equilibrio en estos elementos. Entonces, es por eso que en materia de cobertura, lo que se ideó durante la reforma en telecomunicaciones, y muchos están en contra de ella, y yo, no de la reforma, también de la reforma, pero me refiero a la red compartida, y yo tengo mis puntos a favor y mis puntos en contra, tiene que ver con, dijeron, a ver, ahí les va la lógica de la red compartida. Dijeron, a ver, la red de troncal y de acceso más importante que hay en este país es la red de Telmex. Después le sigue la red de la Comisión Federal de Electricidad. Pero lo importante, ¿se puede escribir aquí? No, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es tener capilaridad en las redes. ¿Qué significa? Pues puede haber una fibra óptica que vaya de México a Monterrey. Eso no es tan caro como llevar en Monterrey a todas las casas un cablecito para llevarles la comunicación, que es la famosa llamada última milla o red de acceso, o red de última milla. La otra se llama red troncal. Entonces, lo caro es dar capilaridad, que son esas redes de acceso, a una red. Eso es lo más caro, ¿no? Entonces dijeron, si quien tiene la red más grande, que es América Móvil a través, y hablo de físicamente la fija, es de Telmex, al mismo tiempo de tener la red presta servicios a los usuarios, pues el incentivo para que comparta su red a otros competidores, pues no es muy alto, ¿no? Pues obviamente, yo doy un ejemplo, alguna vez di un ejemplo en uno de mis artículos, de las tortas y los bolillos. Les voy a dar este ejemplo. Si quien hace los bolillos, y quien hace el 80% de los bolillos en el país, tiene el 80% de las torterías en el país, ¿cuál va a ser el incentivo de venderle el bolillo barato al otro 20% de las torterías? Pues no es muy alto, ¿no?
¿por qué querría venderle bolillo barato al 20% de las torterías que compiten con sus torterías? No tiene gran incentivo, ni siquiera tiene incentivo de venderle bolillo, ya dejen ustedes de vendérselo barato. Entonces, es lo que sucede finalmente en materia de telecomunicaciones. El incentivo que tiene el preponderante en telecomunicaciones, que es América Móvil, de compartir su red, pues no es muy alto, ¿no? Porque él también llega a usuarios. Entonces, ahí es donde está el contraincentivo, que el que tiene la red de acceso y de troncal presta servicios a los usuarios, es el mismo, hace las dos cosas, vende bolillos y vende tortas. ¿Por qué no, dice la reforma en telecomunicaciones, por qué no creamos solamente una fábrica de bolillos? Es decir, que no le preste los servicios a los usuarios, que no venda tortas, que nada más se quede fabricando bolillos, y que los bolillos se los venda a las torterías. No se los va a vender a los usuarios, no va a tener contacto con los usuarios, solamente va a tener contacto con las torterías, es decir, con los otros carriers de telecomunicaciones. Y así rompemos con el incentivo contrario que tiene América Móvil de compartir su red. Y de esta manera ponemos el insumo más importante de las telecomunicaciones, que es la red, en el caso de las tortas, el bolillo, lo ponemos a disposición de los carriers de manera no discriminatoria. Y de esta manera es como crean la figura de la red pública compartida mayorista y le dicen, te voy a dar la joya de la corona, que es el espectro radioeléctrico en la banda de 700. Créanme que es la joya de la corona, porque es un espectro que es muy, como está en las partes bajas, digamos, del espectro, tiene la ventaja de que tiene una gran cobertura. Entonces, para que se den una idea, con una sola antena que ustedes pongan, cubren alrededor de 5 veces más de lo que cubre una antena en la banda de 2.5 GHz. Por lo tanto, viéndolo de otra manera, requiere más o menos 5 veces menos de inversión que una red en la 2.5 GHz. Y no nada más eso, sino que por estar también en la parte baja, tiene una gran permeabilidad. ¿Qué es esto de permeabilidad? Que penetra elementos sólidos como paredes, ¿no? Columnas, subsuelo y demás. Entonces, no es de que entran a un edificio y ya se les cortó la llamada. Tiene una gran permeabilidad. Eso también en ahorro de la propia red, que ya no requiere estar incluyendo antenas en las partes internas de las infraestructuras, del metro o de donde sea. Bien, entonces se les ocurre crear esta figura de la red compartida y le dicen, te voy a dar los 90 MHz de la banda de 700. La banda de 700 es de 700 a 800, más o menos, desde antes, ¿no? 698, pero si se hubiera licitado, hubiera tenido que ser dividida, y entonces le dicen, te doy los 90, con la guarda de 5 y 5 de cada lado, para que no haya interferencias, te doy los 90 MHz, y aparte te voy a dar 2 hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad para que tú los utilices, ¿no? Y es así como surge el proyecto de red compartida mayorista, un proyecto que ya concluyó su licitación. Se establecía como mínimo el 85% de la cobertura nacional. El consorcio que ganó es el consorcio Altán y ganó con 92.2%. A mí me hubiera gustado más, la verdad es que sí se antojaba tener más cobertura. Mayor cobertura aumentaba exponencialmente, es muy interesante ver la tabla, exponencialmente la inversión que tenía que hacer el consorcio. Pero finalmente los números parece que no daban mucho, y aquí tienen ustedes el calendario de instalación de la red compartida mayorista. ¿Por qué viene al caso la red compartida mayorista cuando hablamos de usuarios? Porque esto puede ser un disruptor, esto puede venir a ser un cambio de funcionar bien, un cambio en todo el ecosistema. Imagínense tener un proveedor de servicios, de infraestructura de telecomunicaciones, que le permita a todos los carriers, sean carriers o sean móviles virtuales, operadores móviles virtuales, que les permita utilizar esta red de manera parejita, es decir, no me van a dar a mí una tarifa más alta, ni subsidios cruzados, nada, y todos vamos a poder utilizar la infraestructura, todos los carriers, ¿no? Y los operadores móviles virtuales. Supuestamente esto puede venir a ser un disruptor en calidad, en tarifas y en
competencia, porque podría haber más entrantes que utilicen esta red que ya está puesta, que lo caro es poner la red, ya está puesta para prestar servicios finales. Vamos a ver, esto es claramente un experimento, ¿no? México es el único país, además de Ruanda, que tiene este proyecto, muchos lo han criticado, vamos a ver cómo funciona. No hay más que decir, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, pues ya está en marcha, ¿no? Y vamos a tener un poquito de fe. Si esto funciona, realmente puede venir a modificar el ecosistema. Claro que diría yo que pues, los clientes de esta red tendrían que ser los propios carriers, ¿no? Esto es lo importante es ver si da para todas las licitaciones de espectro que vienen, más la red compartida. Vamos a ver qué pasa. Claro que el instituto tampoco puede escasear el espectro, ¿no? Es un tema complicado, como ustedes ya lo saben muy bien. Les hablaba de los operadores móviles virtuales, que son estas empresas que facilitan, entran al mercado sin mucha inversión porque utilizan la inversión de otras redes que ya están, y son comercializadores. Tienen las mismas obligaciones para nosotros los usuarios que los carriers. Tienen la obligación de portabilidad. Ellos nos responden a nosotros, es decir, aunque utilicen la red de telefónica, vamos a suponer, y hay algún problema con la red, quien nos responde es el operador móvil virtual, porque con él yo contraté. Él es mi prestador de servicios, ¿no? Y la obligación de respetar los derechos de los usuarios es de ellos. No pueden decir, no, es que fíjate que a mí me cortaron el servicio, vete tú con América Móvil, con AT&T o con quien sea. No. Son ellos los que tienen que responder. Ahí tienen algunos ejemplos, hay más, y ya existen unos lineamientos del instituto sobre operadores móviles virtuales. Tiene otro sondeo muy interesante, ahí les contesten. Tengo una pregunta de Erika. Ajá. ¿Los operadores móviles virtuales competirán directamente con Telcel y AT&T? Y con Telefónica, sí, ya compiten, diría yo. Compiten al nivel de prestación de servicios al usuario, desde luego que sí. Lo importante aquí es que les vendan los bolillos a un precio donde puedan vender la torta a un precio competitivo que ellos. O sea, es decir, la regulación aquí va a tomar un papel muy importante, o toma un papel muy importante, y el mercado también. Finalmente, los operadores móviles virtuales, Erika, son clientes de los carriers, son clientes mayoristas de los carriers. En la medida en que vayan proliferando los operadores móviles virtuales, esperemos que haya ofertas más importantes o más digamos, atractivas para que vengan más operadores móviles virtuales. Pero sí, desde luego que son competidores, porque ambos van a la calle a vender tortas, ¿no? Ambos venden servicios al usuario final. Vamos al sondeo entonces. ¿Ya? Ya tenemos los resultados del sondeo. ¿Estos resultados aparecen en la pantalla o no? Sí. Ah, bueno, ya ven. Derechos de los usuarios, 2 características posteriores a la reforma, 70%, órgano regulador autónomo 86%, doble ventanilla 16%, sí, es que no ha acabado la doble ventanilla. Suspensión en el amparo en cuanto a que se elimina, efectivamente ya no hay suspensión en el amparo. Tribunales especializados 64%, muy bien. Vamos a, perdón. Gracias. Vamos a ver. A partir de la reforma también se establecen o se modifican o se implementan varios derechos de los usuarios.
Uno de ellos muy importante es la eliminación del cobro de larga distancia nacional. Así, literal, por decreto, ya no se cobra larga distancia. Aunque ustedes tengan que seguir marcando el 01 o el 045 en los celulares, ya no hay cobro de larga distancia nacional. Entonces, esto es algo que realmente ha venido a modificar los usos de los servicios y los bolsillos de los usuarios, porque realmente había sido un viacrucis para la COFETEL la consolidación de las famosas áreas de servicio local, donde había ridiculeces, como que Córdoba y Orizaba se hablaran de larga distancia, Lerma y la Ciudad de México, donde pues ya ni territorialmente hay una división, ustedes van pasando y todo está construido, entonces era ridículo que de un lado una casa le tuviera que hablar al otro de larga distancia. Afortunadamente esto vino de sopetón. Yo estoy segura que si hubiera habido una consolidación de áreas de servicio local más agresiva y que América Móvil se hubiera puesto las pilas, yo estoy segura que no hubiera habido algo tan fuerte como lo que vino en la reforma, pero bueno, pues vino la eliminación de la larga distancia y con ella también el cobro de tarifas de tránsito, donde ahí también vino a perjudicar mucho a América Móvil, que son estas tarifas que se cobraban cuando un operador no tenía, un operador de servicio local o de larga distancia no tenía presencia en otra localidad y tenía que terminar la llamada a Telmex, ese tenía que pagarle una tarifa a Telmex, ¿no? Entonces hay atenuaciones y eliminaciones de algunas tarifas, pero finalmente a todos nos vino muy bien que no haya larga distancia y yo les aseguro sería muy bueno, no sé si haya, Ileana, alguna medición del área de ustedes o de una estadística de cómo ha aumentado el uso de larga distancia a partir de la reforma, sería muy bueno tener esa, voy a buscarla, seguramente la tiene el instituto, voy a buscarla y se las tuiteo en un rato, para que vean cómo ha aumentado brutalmente el tráfico de larga distancia a partir de la eliminación del cobro de larga distancia. Después tenemos la obligación de claridad en condiciones de contratación. Miren, ustedes pueden leer el artículo 191 y el 192 y en adelante, son los artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde vienen todos los derechos de los usuarios y sus mecanismos. Yo lo que voy a hacer aquí es platicarles un poquito cómo veo el panorama. No sé si recuerdan ustedes a la NOM 184. Bueno, esta NOM 184, que es de 2012, se publicó como una norma oficial donde se regulan, todavía está vigente hasta agosto, donde se regulan las condiciones que deben contener los contratos de adhesión y además las condiciones de contratación por parte de los usuarios, ¿no? Había mucho abuso, otra parte de esto era falta de entendimiento. Viene la norma oficial mexicana y se acotan, digamos, los términos y condiciones de los contratos de adhesión y ahora se establece que debe haber mayor claridad en las condiciones de contratación. Ahorita vamos a entrar a qué es lo que deben de contener los contratos de adhesión y el mecanismo en general de los contratos de adhesión. Es muy importante. Otra de las figuras muy relevantes que ameritó una controversia constitucional inclusive es la de portabilidad. ¿Qué es la portabilidad? La portabilidad es que yo pueda llevarme mi número de un operador que me presta el servicio a otro operador que me presta el servicio, ¿no? De un fijo a otro fijo, de un móvil a otro móvil, no se puede de fijos a móviles. Pero de una empresa que me presta el servicio móvil, si yo ya no quiero estar con ellos porque me cayeron gordos o porque ya no tienen cobertura donde yo estoy o porque me cobran muy caro, me quiero ir con otra empresa. Antes perdíamos el número. Entonces era una barrera de entrada porque si yo perdía mi número al cambiarme de empresa, pues eso hacía que no me cambiara de empresa con tal de quedarme con mi número. ¿Qué pasa ahora? Gracias a la portabilidad, que no es nueva en la reforma en telecomunicaciones, esa ya venía de antes, pero lo que hace la reforma en telecomunicaciones es hacer mucho más expedita la portabilidad. Entonces, gracias a la portabilidad, ahora nos podemos cambiar en 24 horas hábiles o antes de operador y ya no nos pueden poner peros en el procedimiento, en el trámite. La norma de portabilidad nace en diciembre de 2014 y por cierto es en noviembre de 2014 y en diciembre de 2014 un grupo de senadores dicen que esa norma era inconstitucional
interponen una controversia, la 117/2014, que como boomerang se les vino encima, y esta resolución la gana el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y es la Suprema Corte, a través de esta resolución, fortalece muchísimo al instituto, a tal grado de decirle, pues te equivocas, Senado de la República, fíjate que el instituto sí tiene facultades cuasi legislativas, cuasi ejecutivas y cuasi jurisdiccionales, y por lo tanto esto que tú me dices que está invadiendo la ley y todo eso, falso. Porque si bien el transitorio de la ley dice que son 24 horas, pues no da el detalle de cómo se va a implementar, y el instituto dice son 24 horas pero hábiles. A ver qué pasa si tú te quieres cambiar el domingo en la mañana o el sábado en la noche, pues no puede ser. Los mismos operadores fueron los que le dijeron al instituto, oye, instituto, aunque tú quieras imponerme 24 horas, no puedo, no la libro. Entonces, creo que esa fue una gran batalla. Y la portabilidad es una gran herramienta para todos nosotros. Aquellos que ya han hecho portabilidad, si alguien se quiere pronunciar, si han tenido algún problema, ahí tienen también la herramienta Soy Usuario, por si han tenido algún problema de portabilidad. Pero los que me han dicho, yo no he portado, pero los que me han dicho es bastante rápido el trámite de portabilidad. Hay libertad de elección, y por ahí está también la Carta de Derechos que acaba de expedir, bueno, no acaba, que expidió el instituto junto con la Profeco. Libertad de elección, ustedes pueden elegir al operador que quieran, de cualquiera de los servicios. El desbloqueo de equipo, híjole, este es otro de los temas que era una terrible barrera de entrada para la competencia, que estorbaba la competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos entregaban el equipo totalmente bloqueado, y si nos queríamos cambiar de operador, pues no podíamos, porque el chipcito de adentro decía que solamente lo podíamos usar con un operador, con el que estábamos contratados. Entonces lo que hace la ley es decir, a ver, no. Si tú ya pagaste tu celular, tu equipo, te lo tienen que desbloquear, completamente desbloqueado. Y si no lo has terminado de pagar, puedes liquidarlo en ese momento y te tienen que dar la clave de desbloqueo de manera inmediata. Y de manera asimétrica a Telcel, América Móvil, le imponen una obligación adicional, porque le dicen que aquellos equipos de prepago tienen que ser entregados completamente desbloqueados. Pospago no, pospago dice, tú tienes que liquidar tu equipo, cosa que me parece muy lógico, pues tampoco te lo van a regalar, liquidar tu equipo antes de que te lo desbloqueen. No sé si a alguno de ustedes le llegan dos facturas, a mí me llegan dos facturas, ¿no? Una factura por el equipo y otra factura por el servicio, cosa muy buena que viene de la reforma, porque antes entre dónde quedó la bolita nos confundían a todos y entonces no sabíamos qué era del equipo y estaba todo junto con pegado, entonces lo que hacíamos era, bueno, pues ya me faltan 6 meses, ya me espero los 6 meses, ¿no? Hoy no, hoy pueden liquidar su equipo y entonces se pueden ir a otro operador que les preste el servicio. Ojo con esto. Y prepago, Telcel, ya se los entregan desbloqueados, las otras empresas no, pero también pueden liquidar el equipo. Y ustedes pueden liquidar el equipo en cualquier momento, aunque tengan plazo forzoso. Esto es muy importante. Pueden consultar de manera gratuita el saldo de sus prepagos. Antes les cobraban, entonces eso también era un obstáculo para que ustedes supieran cuánto tienen. Tienen que ser prestado el servicio con no discriminación. Pueden exigir la calidad prometida. Ojo, aquí para mí hay una gran área de oportunidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Me parece que en Internet, y todos estoy segura que me van a mandar aplausos por Twitter, Internet nos dicen hasta cuántos megas podemos tener, pero no nos dicen cuál es el mínimo que nos van a prestar. Entonces, yo sí creo que en Internet tenemos que migrar a una política de piso y no de techo. Es decir, en una política que yo tenga un mínimo de velocidad en Internet y que si no se me cumple con ese mínimo, entonces yo pueda tener derecho a alguna indemnización. Y no a un máximo, porque en un máximo, pues entonces si yo tengo derecho a 20 megas, pues estoy dentro del máximo si tengo 4 megas de velocidad. Entonces creo que esto es algo que muchos de nosotros exigimos, que haya un mínimo y no un máximo. Bonificaciones o descuentos también es muy importante, que ya está dentro de la política del usuario y dentro de algunos contratos de adhesión. Creo que los operadores han reaccionado bastante bien en general
a estas políticas a favor de los usuarios, han modificado, por eso sí es importante que haya leyes que los impulsen, ¿no? La atención telefónica de quejas y consultas, creo que todavía falta mucho por recorrer aquí. Creo que algunos operadores atienden más o menos rápido, algunos otros, híjole, sí se tardan muchísimo, a veces funciona más mandar la queja por redes sociales que hablar por teléfono, nos dejan esperando, entonces creo que sí es muy importante seguir insistiendo en este punto, y privacidad y protección de datos personales estamos en pañales, ¿no? Sí, todos tienen avisos de privacidad y todo eso, pero ni siquiera sabemos dónde están nuestros datos, y con esto de los registros y de la geolocalización y demás, realmente estamos aquí todavía verdes en ver qué es lo que se está haciendo con nuestros datos personales. Luego tenemos, en materia de televisión de paga, tenemos lo que se llama control parental, para que exista un sistema de que a través del control que nos da la propia compañía de televisión de paga, acuérdense que televisión de paga es servicio de telecomunicaciones, podamos bloquear algunos canales, creo que las empresas lo hacen sin ningún problema. Las quejas se pueden presentar, y aquí viene un tema, pues ya que empieza de doble ventanilla, se pueden presentar, aunque se presentan entre IFETEL y Profeco, es la Profeco la encargada de llevar el procedimiento que establece la ley de protección al consumidor ante el usuario, sea que tenga este mecanismo de Concilianet la empresa o no lo tenga. Este mecanismo de Concilianet consiste en que todo el procedimiento ante la Profeco se hace a través de medios electrónicos, de Internet. No es necesario ir a levantar una queja. Muchas empresas ya están inscritos a este procedimiento, lo que es muy bueno y hace mucho más expedito el procedimiento de quejas, ¿no? Ante el instituto se presentan unas quejas, aunque no son formalmente abiertas en un expediente, sí son quejas que han funcionado muy bien, que es a través del portal de Soy Usuario, y que los mismos operadores interactúan, y esto hace que de alguna manera esta preetapa o etapa previa a un procedimiento formal ante Profeco se depure muchísimo las que se presentan en Profeco, porque ha funcionado bastante bien. A mí un par de gentes, y no es porque estoy haciéndole la barba al instituto y porque estoy aquí, sino porque realmente me han dicho muchos que ha funcionado muchísimo, muy bien. ¿Por ahí hay una pregunta, Ileana? Sí. Sí, tenemos una pregunta de Luis Alvarado. Dice, a veces el cliente pide un equipo que le den financiado el equipo y tiene un pago mensual en su factura de plan. Igual puede adelantar pagos para terminar de pagar la cuota del equipo antes, pero eso no quiere decir que el contrato ya acabó, ¿verdad? No. Esa parte. Es muy importante, eso es muy importante. No acabó el contrato, pero sí, o sea, no termina el contrato, pero tu plazo forzoso está vinculado al financiamiento del equipo. Es muy buena pregunta, Luis. Como tú tienes dos facturas, tu plazo forzoso está vinculado al financiamiento del equipo. ¿Por qué? Porque te lo están dando a paguitos, ¿no? Entonces, si tú quieres terminar de pagar el teléfono, tú llegas y dices, a ver, ¿cuánto te debo el equipo? 4,000 pesos. Llegas y les pagas los 4,000 pesos y tu contrato de servicio sigue adelante, pero ya no es forzoso. Tú en cualquier momento podrías darlo por terminado. Ya no tienes obligación de terminar los 6 meses que te faltan con ellos. Tú en cualquier momento te puedes ir o cambiar de plan, o incluso disminuir el plan sin penalización, porque también luego te hacen eso. Luego te dicen, a ver, si quieres reducir tu plan, tienes una penalización en el tema de tu teléfono, o tienes que aumentar el número de meses. Tú ya no tienes ninguna vinculación en ese sentido, porque ya no hay nada que te ate a tu teléfono, ya no hay financiamiento. Entonces, es buena pregunta. Entonces, cuando ustedes quieran cambiar de plan, cambiar de proveedor, o simplemente ya quieres liquidar porque lo quieres vender y lo quieres desbloquear y dárselo a alguien más, o alguien te dio otro celular o lo que sea, liquiden su teléfono y decidan lo que les convenga en el plan de servicio, ¿no? Son como dos cosas diferentes, el plan de servicio y el equipo terminal. Bien, pueden rescindir, o sea, aquí está, ¿no? Rescindir contrato, cambiar de plan anticipadamente. Ojo, está el tema de plazo forzoso si está vinculado al teléfono móvil o al equipo, puede ser una tablet también. Que el saldo no consumido sea abonado. Antes ustedes no consumían el saldo y a los 3 días lo perdían, ¿no? Ahora ya no sucede eso. Pueden cancelar sin penalización. Por ejemplo, el servicio de televisión de paga, que antes también los vinculaba a plazos forzosos, la verdad es que
pues no había ninguna necesidad de que hubiera, porque ustedes no adquirían ningún equipo. Entonces, hoy pueden cancelar sin penalizaciones, ¿no? Tienen derecho a no recibir llamadas promocionales, ustedes se inscriben, y eso ya estaba, inscriben su número en el REPEPO, ¿se llama? ¿Quién me dice? Registro de Profeco, y automáticamente ya no reciben llamadas promocionales. Los bancos no están ahí, entonces a mí me siguen molestando los bancos, aunque de verdad en el momento en que yo ya no inscribí mi número a al REPEPO, ya no recibo llamadas promocionales. Tiene que haber transparencia en el pago mensual. La verdad es que el detalle ahora que recibimos es muchísimo mejor que el de antes. Y, ojo, hay todo un nuevo catálogo para usuarios con discapacidad. Tiene que haber asesoría especial del concesionario. Los equipos o dispositivos, deben existir equipos o dispositivos con, preparados para personas con discapacidad, funciones y aplicaciones que permitan la accesibilidad, guías de programación en formatos accesibles también, y en algunos centros de atención y en instalaciones debe haber mecanismos para personas con discapacidad, que permitan que tengan mecanismos accesibles para ellos, ¿no? Otra pregunta. Una pregunta de Erika. En su opinión, ¿debería ser el IFT quien represente a los usuarios? Pues ahí vamos, justamente. Justamente ahí voy a entrar. Les decía yo que sigue la doble ventanilla, ¿no? Estamos con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tenemos a la Secretaría de Economía, tenemos a la Profeco. Ahí pueden ver ustedes cómo está en pantalla, cómo están las divisiones de facultades. Miren, tradicionalmente el instituto, antes la COFETEL, ha tenido la relación con los concesionarios y con los autorizados. Y hablo de autorizados, las comercializadores de servicios móviles virtuales, por ejemplo. Entonces, la relación con ellos es del instituto. Calidad, tarifas, es del instituto. Títulos de concesión, es del instituto. Pero con Profeco tiene la relación de contratos de adhesión. Pero los contratos de adhesión tienen que cumplir con los títulos de concesión y la Ley Federal de Telecomunicaciones, y de eso se encarga el instituto. Entonces, ahí tenemos una doble ventanilla. Afortunadamente hay un convenio que firmó Profeco e Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene un mecanismo ya bastante expedito para que el instituto le dé observaciones a Profeco de lo que ve de los contratos de adhesión. Desgraciadamente, Profeco sigue siendo un órgano descentralizado de la Secretaría de Economía, y con ello pues es un órgano de alguna manera sujeto a coyunturas políticas. Yo lo he dicho y no lo voy a negar en este video, me preocupa que Profeco, en lo que va del sexenio, lleva 4 procuradores. Y eso ha hecho que, desgraciadamente, el tema de usuarios, específicamente en telecomunicaciones, no tenga el mismo auge que si fuera un mismo procurador que le dé seguimiento a los asuntos. Por ejemplo, los asuntos que empezó Lorena Martínez, la procuradora, pues no son los mismos que lleva hoy el procurador Nemer. Afortunadamente tenemos una subprocuraduría de telecomunicaciones que fue creada por la reforma de telecomunicaciones de 2013. Eso es bueno. Malo que el pobre subprocurador pues también está sujeto a los vaivenes políticos del jefe, que le diga que sí, que no, y a los presupuestos, ¿no? Esto hace que no sea tan expedito el procedimiento en Profeco. Entiendo que hay algunas quejas, que por lo menos a mí, en cuanto a que los contratos de adhesión se han tardado mucho en su registro. Entonces, en mi opinión, yo creo que los contratos de adhesión deben estar en la cancha del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y es difícil esta pregunta, pero a ver, quiero ser muy clara. Me parece que estamos en un proceso dinámico. La construcción de instituciones no es algo estático. No podemos crear una institución y nada más por decreto esta institución funciona perfectamente bien. Es un proceso dinámico. Yo creo que a la larga o al mediano plazo, me parece que Profeco debe dejar de ver, así como Cofeco dejó de ver competencia, Profeco debe dejar de ver también el tema de usuarios y de consumidores en telecomunicaciones, y debe pasar el tema al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
No ahora, quizás no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, ya que el instituto haya fortalecido todo el área de usuarios, pero sobre todo el área de concesionarios, ya que estén ordenadas, esté toda la regulación, que estén emitidos todos los lineamientos, la regulación secundaria, etcétera, que pasen, digamos, las licitaciones más importantes, la red compartida esté funcionando. Yo creo que debemos tender a tener una sola ventanilla. Entonces, me parece que esto debe ser así y debe haber una revisión también, esto es muy importante, de qué es un contrato de adhesión, porque, a ver, tampoco se trata de meterle el pie a los operadores. En otros países, los contratos de adhesión son literalmente una hojita con 10 principios. Y ya. Yo que sí, que levante la mano quien haya leído su contrato de adhesión. Yo creo que nadie, ¿no? Entonces, la idea es, yo creo que debemos tender a hacer contratos de adhesión más sencillos y vincularlos a una regulación y una campaña de difusión más amplia para los usuarios, ¿no? Y habrá casos en los que los contratos de adhesión no apliquen, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cierto criterio. Por ahí vendrá una recomendación del Consejo Consultivo del Instituto sobre el tema. Lo que les quiero decir es que me parece que esta burocracia que a veces sujeta o ata de manos a los concesionarios, pues no ayuda tampoco a los usuarios. Es decir, creo que es importante tratar de encontrar un mecanismo que ayude a los usuarios, porque nadie lee, y que al mismo tiempo yo creo que es mejor un videíto o algo así que se le entregue al usuario, que se esté transmitiendo ahí. Hay muchísimas formas de hacer el contrato de adhesión algo más viral y más servible de lo que es ahora. La verdad, hoy por hoy no sirve de mucho, ¿no? Creo que habría que meternos al tema de contratos de adhesión. Está las normas oficiales mexicanas, otra doble ventanilla, zona gris ahí chistosa, porque es la Secretaría de Economía a través del área de normalización y el Instituto Federal de Telecomunicaciones en coordinación, que emiten esta norma oficial y que la verdad pues todavía no sale la modificación a la 184, es un tema que a mí me preocupa porque se iniciaron hace más de un año los trabajos al respecto, pero no se han retomado. Por eso les digo que no está padre esto de cambiar de procuradores, ¿no? Ha estado avanzando con su regulación y creo que sería muy bueno que el instituto avance con regulación de calidad y pues así nos las vamos llevando. Ahorita les voy a decir qué más viene al respecto. Ya hay una Carta de Derechos de los Usuarios publicada en el Diario Oficial, hay un intercambio, hay una coordinación creo que muy buena entre Profeco y el instituto de difusión de derechos, de intercambio de quejas a través de esta plataforma de Soy Usuario. Entonces creo que esto está funcionando bien. Sería, digamos, vamos a observar cómo se va modificando con el tiempo, cómo se acomodan, digamos, las facultades en esta materia. En materia de inconformidades, tenemos esta herramienta que se llama Soy Usuario, que es una herramienta electrónica muy buena, y es una especie de sistema de preconciliación. No es formal, pero es que, déjenme decirles algo, voy a hablar un poquito a favor de los operadores. A ver, tampoco son los malos de la película. A los operadores también les interesa conservar al cliente, de ahí la importancia de la competencia. Entonces, a los operadores también les interesa un procedimiento expedito para solucionarle el problema al cliente. A veces no lo hacen, pero a veces sí lo hacen, ¿no? Entonces, este procedimiento de preconciliación ha funcionado muy bien para que se sustancien, digamos, estas quejas por parte de los usuarios, ¿no? El proveedor ofrece una solución y si no le gusta la solución que le ofrecieron, el usuario se puede ir a Profeco. Entonces está muy bien porque es una instancia más, una instancia previa y es bastante rápido, es en 15 días, ¿no? Entonces, ¿qué sigue y qué debería de seguir? A ver, viene una demanda creciente brutalmente de datos, de capacidad de datos. Por lo tanto, más allá de la voz, ¿quién sabe qué hice con mi celular? Aquí está. Más allá de la voz, nos tenemos que fijar en datos. Datos es ahora la moneda de cambio. Datos es el objetivo. Entonces, por eso tenemos que estar cerca de las subastas de espectro que vienen, de la red compartida, del despliegue de infraestructura, de todo lo que está sucediendo, porque datos es el nombre del nuevo juego. Vienen otros nuevos negocios, decía que iba a regresar a OTTs.
están ya otros nuevos negocios que compiten, algunos dicen de manera desleal con los operadores. ¿Por qué Netflix no está sujeto a regulación y las empresas de televisión de paga sí? Es una gran pregunta. Y por el momento ya el instituto se pronunció que eso no tiene regulación, pero dijo el mismo instituto, eso no quiere decir que no venga regulación después. Profeco, hasta donde entiendo, sí está registrando los contratos de adhesión. Chivas TV es un ejemplo. Se registra el contrato de adhesión e incluso se están imponiendo sanciones. El problema es cuando la empresa no opera en México. Netflix no opera en México, aunque sí presta servicios aquí, no tiene ni oficinas, ¿no? Es un tema, desde luego que está empezando a surgir y que seguramente vendrá en el futuro regulación. Viene el tema de Internet de las cosas, ¿no? Por eso les digo que la demanda es datos, ¿no? El tema de Big Data y el tema de almacenamiento de los datos de Internet. ¿Vamos a regular Internet o no vamos a regular Internet? Acuérdense que vienen lineamientos de neutralidad de la red que ya está elaborando el Instituto Federal de Telecomunicaciones, del artículo 145 y 146 de la ley. Entonces, hay que estar pegados a la regulación que viene. Es muy importante disminuir la doble ventanilla. Yo con esto quiero concluir, les decía ya lo de la velocidad mínima y lo de la norma oficial. Quiero concluir diciéndoles lo siguiente. Primero, muchas gracias por estar en estas 2 horas, un poquito menos conmigo, un poquito más porque seguramente las voy a completar en el cierre. Quiero decirles que vienen, aquí están mis datos, quiero decirles que vienen retos muy importantes para el instituto y desde luego para la Profeco. Profeco tiene funcionarios muy valiosos, desgraciadamente no tienen presupuesto, no tienen esta cuestión política que es siempre puede ser un freno o puede ser un incentivo para ir adelante, pero así están hoy por hoy las facultades. Tanto Profeco tiene algunas facultades como el instituto. Creo que lo importante es que sigan trabajando juntos. Creo que lo importante es que se límites, como les decía yo, límites digamos, de velocidad mínima a los usuarios, límites de calidad en los servicios. Es importante que haya mayor difusión de los derechos de los usuarios. Estoy segura que el área del instituto, la coordinación de los usuarios, está trabajando para que cada vez haya más difusión. El portal que tienen es muy bueno, el comparador de tarifas es muy bueno, vendrán nuevas cosas, estoy convencida. Es importante ir de la mano con el instituto, con la Profeco, y como usuarios yo les diría, es importante quejarnos. Nos da flojera, sí, a veces es una monserga, sí, pero es importante quejarnos porque la queja es el insumo de la solución. No puede haber solución sin queja. Entonces yo les diría, sigamos muy atentos a lo que sucede en esta materia. Es un ecosistema dinámico. No podemos decir que aquí estamos y así se va a quedar. Estoy segura que va a ir modificándose, pero creo que se ha modificado para bien. Yo de lo que vi y he visto, yo estoy en este sector desde 1994. A la fecha hay un mundo de diferencia. Y estoy segura que va a seguir cambiando para bien. Hay mucha regulación pendiente por parte del instituto. Hay sistemas pendientes. Hay que cambiar también la visión, no ver a la industria como villana. Hay que ver a la industria como aliados. Claro, ellos pues van por sus intereses. La mejor herramienta para que la industria funcione bien es la competencia. Entonces, en la medida en que haya competencia, la industria o los operadores van a querer mantener a sus usuarios. Las medidas como preponderancia, dominancia, todo esto que hemos visto el día de hoy de marco jurídico, contribuyen a aumentar la competencia, contribuyen a repartir el mercado de manera más equitativa entre los existentes operadores, pero también un marco jurídico que dé certidumbre permite que nuevos entrantes vengan a querer prestar servicios a México y eso aumenta la calidad, es un círculo virtuoso. Yo les agradezco muchísimo, los invito a consultar este y todos los webinars del instituto en www.meinformo.ift.org.mx. Hubo usuarios en la transmisión 224, muy buen número, registrados tuvimos 251,
O sea, tuvimos pocas bajas, pocos arrepentidos. Muchísimas gracias. Aquí tienen mis datos y aquí tienen, ¡ay, se fue! Bueno, ahí tienen también bueno, no sé si se fue hasta el final. Me voy hasta el final. Les agradezco mucho, yo estoy a sus órdenes en estos datos. Y el instituto, en la página del instituto tiene muy buenas herramientas. Pueden consultar esto. ¿A partir de cuándo va a estar listo este webinar? A partir de la siguiente semana, y ya está el webinar que impartió José Luis Peralta, que es muy bueno y les recomiendo muchísimo que lo vean. Muchísimas gracias y gracias al instituto por su invitación a dar este webinar. Muchísimas gracias.